Voy a hablar un poco de los ingresos en los que se basa este presupuesto. De los, lo primero que tenemos que decir es que se recarga casi en su totalidad a la renta y al IVA. Y la renta obviamente está castigada por dos factores que ya ustedes conocen. Uno, la ley de financiación que rebajó la renta. Entiendo que en ese momento no sabíamos que venía una pandemia, pero igual vamos a tener unas consecuencias con esto. Y lo segundo, pues que la misma pandemia, la misma crisis generada por la pandemia, pues va a hacer que los ingresos de casi todos los colombianos, incluidos los que más pagan el impuesto de renta, pues se vean disminuidos. Entonces, el crecimiento de renta solamente va a ser del 0,92%. Como ustedes ya lo sabrán, pasa de un recaudo de 65.4 billones a 68.9 billones. Me voy a centrar en lo del IVA porque es lo más preocupante para nosotros. El IVA pasa de 55.7 billones a 68.2 billones de pesos. Y me detengo aquí porque sí vale la pena que el gobierno o el ministro se sincere con nosotros y nos diga de dónde van a aparecer 17.26 billones más de IVA en un país que está inmerso en una crisis económica absoluta, donde los ingresos de los hogares van a disminuir y por ende los ingresos por consumo. Porque si nosotros hubiéramos atendido el reclamo de la renta básica, si los hogares hubieran tenido o tuvieran durante los próximos meses un poder adquisitivo normal, como el que venían teniendo antes de la pandemia, pues uno puede explicar que se aumente el IVA, pero ni siquiera en época prepandemia se había aumentado el IVA en ese porcentaje. Entonces aquí solamente caben dos estimaciones. Una, que a última hora el gobierno nos presente, no sé si en octubre o noviembre, una reforma tributaria y nos diga, como lo hizo ya hace 2 años, que van a volver a grabar o que van a ampliar la base de la canasta y que van a volver a grabar los productos de la canasta familiar. Eso sería, digamos, impensable, inadmisible. Pero ¿de qué otra manera podría el gobierno estar pensando en aumentar el IVA hasta ese rubro? Yo no lo veo por ningún lado. Los hogares están desfinanciados, el desempleo, como ya lo han dicho todos mis compañeros, el más alto de la zona, el más alto de la OCDE, y no es pretexto de la pandemia, porque la pandemia castigó a todos los países por igual. Solamente que el mal manejo de la pandemia en Colombia, que se refleja en unas cifras también irrefutables, que tampoco son de la izquierda, ni son nuestras, sino son cifras mundiales, nos convierten hoy en el quinto país con más contagio en el mundo. El quinto país con más contagio en el mundo. No nos vengan a decir que hubo un manejo adecuado de la pandemia, como siempre sale el señor presidente a decirlo, durante ya más de 6 meses. Creo que le va a hacer competencia a unos presentadores. Iba a nombrar a alguien, pero ya murió, entonces no lo hago. A presentadores que llevan mucho tiempo en la televisión saliendo todos los días. No sirvió para nada. El contagio está disparado. Lo han bajado y lo han aplanado a punta de hacer menos pruebas. Pero Colombia está llegando a casi a 800.000 contagiados, sin contar los que dejaron de hacerse la prueba, los que ya tuvieron el COVID y nunca supieron, que son la mayoría, y esa cifra de que por cada contagiado detectado hay 3 o 4 que no han sido detectados, lo que quiere decir que 3 o 4 millones de colombianos han tenido o tienen hoy el virus. Y con la flexibilización de las medidas, que prácticamente el único sector que no ha abierto hoy en la economía o en los sectores institucionales es el Congreso. De resto, todos ya están en la calle. Incluso se amplió ya al 100% el uso del Transmilenio. Entonces uno dice, ¿cómo carajos pueden los hogares aportarle o pueden Colombia aportarle 17 billones más de IVA al, al, a la, al presupuesto? Nos parece casi imposible. Y lo otro, que sí es un rubro bastante sospechoso, que es el de otros. El presupuesto hay que se financia 35 billones con otros. ¿Ese otros qué significa? Si el año pasado, digamos en el año 2020, ese otro fue de 9 billones y nunca nos explicaron de qué era, y ahora pasa a ser de 35 billones. Tampoco sabemos si creemos que es muy justo que el gobierno nos diga
¿cómo va a financiar ese otros? ¿De dónde va a salir, de dónde van a salir esos 35 billones de ese rubro? Que por lo regular, estuvimos haciendo una investigación de los últimos 7 presupuestos, nunca se ha pasado de 3.5 billones ese rubro, nunca ha gastado más de 3.5 billones, pero para este año pues se vuelve el 1000% porque llega a 35 billones. Puede ser por la vía de la deuda, porque estamos mirando que es uno de los rubros que baja en este presupuesto. Cuando todos los países se estaban endeudando, aquí pues la deuda interna pasa de 39.7 billones a 39.72, baja un poquito, y la externa de 37.4 a 24.5, 24.3. Creemos que de pronto van a cuadrar caja en ese rubro de otros con un mayor endeudamiento, lo cual todavía tenemos un colchón para hacerlo, pero que ya empieza a ser preocupante. Entonces, sé que el tiempo es muy corto. ¿Qué proponemos nosotros? Pues primero, eliminar los beneficios tributarios. Hay muchos estudios, pero ninguno concluyente, pero más o menos de unos a otros se estima que entre 60 y 80 billones de pesos hay en estímulos tributarios que por lo regular llegan siempre a las grandes empresas. Ya hay una comisión de estudios tributarios que se creó en la ley 2010 de 2019, está trabajando en eso y por favor, cuando nos entreguen ese informe, hay que trabajar en quitar esas exenciones tributarias, esos beneficios tributarios. Son injustos, son regresivos. Y lo segundo, ampliar el impuesto al patrimonio. Nosotros sabemos que hay empresas golpeadas, habría que tener mucho, como que hacerlo con pinzas, pero hay sectores que se beneficiaron mucho con esta pandemia, como las grandes superficies y los bancos. Creo que pueden aportarle más al país a través de un impuesto al patrimonio. También ampliar un poco el IVA que está hoy en 35% para los consumos suntuarios, podemos ampliarlo al 50%. Quien tiene para comprar un yate o un carro de alta gama, tiene para pagar un poquito más de impuesto. Y finalmente, dos rubros que no podrían existir ya inmediatamente, pero los dejo ahí como sonando, y es como el impuesto verde, que hoy es regresivo porque ese impuesto a la gasolina se lo están trasladando al consumidor, pero eso no tiene razón de ser. Los impuestos verdes para descarbonizar la economía en todo el mundo siempre se aplican, esa a la empresa que lo está generando. Y aquí ese rubro, no estoy viendo la tabla acá, pero está generando cerca de 600.000 millones de pesos, 399.000 millones de pesos. No es significativo todavía en Colombia, pero si pensamos hacia 2030 en una economía descarbonizada, ese rubro debería ser de los más importantes que tenga el presupuesto. Y uno, que yo siempre cacareo sobre el asunto, pero ahí lo dejo sonando, y es que Colombia, cuando regulemos la marihuana, que ya vienen dos proyectos, uno de Cámara que anda marchando muy bien y uno de Senado, de autoría de nosotros, 35 senadores, que ya también empieza su recorrido por las comisiones, pues cuando regulemos la marihuana se van a dar cuenta que ese va a ser un rubro tan o más importante que el mismo café, porque es una realidad hoy en el mundo que los impuestos que está dejando la marihuana, que vendió el año pasado 22.000 millones de dólares en el mundo y que le dejó solamente al estado de Colorado 1.500 millones y al estado de California 1.100 millones en impuestos, pues Colombia, cuando nos quitemos el doble moralismo de la cara y logremos implementar una regulación de la marihuana para uso adulto, pues nos vamos a dar cuenta que ahí teníamos dos soluciones, una económica, que es la que les estoy contando, de aumentar el ingreso vía impuestos, y la segunda, de solución a la violencia, parcialmente.